No coja bache, porque... No coja bache, ay Dios. Ya, porque la señora de ella le va a mandar para el carajo. ¿Cuánto? Mira, fíjate, no te mete el culo y poquito. Igual. Mercado de carne. Pues San Adrián de Lorena. ¿Dónde iba? Pues ahí es donde tenemos que ir. Déjeme tirarlo otra vez. ¡Wow! Me quiero coger la lágrima en los ojos. Tiraban unas pesetas de oro. Unas pesetas de plata. Unas pesetas de plata. ¡Me encontraron! Cambia de escena, que estoy en el trabajo con mi supervisora y otra persona y una mujer se desmaya y la supervisora me dice, llévatela para allá. Me la llevo y cuando entro al cuarto sale una persona en la mano las pesetas de americanas de 25 centavos, brillosa, y me dice, toma, esto es tuyo. Y yo me levanté primero con miedo y dije, coño, tú eres que vamos a encontrar algo. Oye, pero a ver, es alucinante. Estoy flipando, como dice Rosalba. No, te estoy filmando, así que... Hola, falo convidar. Yo, Erenia Ferreiro. Hola, mira, no me coñes, que soy una rosa. Estuvo aquí lo del verano. Voy mirando por eso, a ver si voy sacando. Vale, venga, gracias. Hay otro día, lo que pasa es que tengo un entierro y el globo. Bueno, nosotros después vamos a ver. Sí, vale, Vamos al entierro. Los rollitos de hierba, eso me fascina, me encanta el rollito de eso me fascina. Wow, qué belleza. Hasta la foto en el carro me está. Hacemos un tour. No es que solo falte. Yo he ido a Buenos Aires a ver a un primo mío y la hija de él era idéntica a mi hermana.
Porque mi papá nació en Vázquez, por favor, siéntate donde No, que solo es preguntar. Está Servando. Yo soy Luis Vicente Ferreiro. O Diego, non tengo ni o Alberto. El nombre de sus padres era... Eso lo sabíamos. Su papá era José Ferreiro y la mamá Francisca González. Con el cura también se sabía, ¿no? Renia Ferreiro, vine a visitar aquí a San Adriao, en Lugo, en la provincia de Mondoñedo, y aquí estoy en el mismo callejón, a lo mejor que habrá caminado mi abuelo Blas Ferreiro González. Estoy muy contenta y emocionada porque he encontrado la provincia, la parroquia, la ciudad donde nació mi abuelo. Bye. En el auto, despegado. Camina, que quiero filmar a ustedes caminando por aquí. Teníamos así que no podíamos cuando entrar y cuando bajamos el coche, llegamos. Dice esta, no, yo me voy a acostar, yo no salgo más. No, yo sí subo, salgo más, pero no he subido. Te caminando. No pueden entrar en eso. Ahí tiene la paja y la zona, ¿verdad? Sí.